Bueno, pues me llamo José Antonio García, soy ya la quinta generación en esta salina. Estamos en el término municipal de Prado de Rey, Sierra de Cádiz, y aquí estamos ubicados entre medio de dos parques. Pertenecemos al Parque de los Alcornocales y a las puertas de Sierra de Grazalema. Bueno, lo que tengo aquí a la espalda son las salinas, que soy ya la quinta generación en esta casa y somos una tradición de una familia que llevamos toda la vida dedicándonos a este negocio, ¿no? Nosotros desde hoy todavía la extracción de sal la hacemos manualmente, no tenemos ni una maquinaria ni nada, hemos querido seguir, digamos, enfocando un poco la empresa a lo tradicional y aparte pues nos dedicamos también un poco al tema del turismo. Dejamos que venga aquí gente, le hacemos visitas guiadas, hacemos talleres para los colegios, para los chiquillos y bueno, es una forma de vivir en un entorno privilegiado como el que vivimos e invitar a todo el mundo de que venga a esta salina. Ahora a continuación, si queréis, os enseño un poco todas las instalaciones, veréis el nacimiento y os puedo explicar un poco de dónde proviene el nombre de Istuci, ¿no? El nombre de Istuci es un asentamiento fenicio romano que tenemos aquí a las espaldas, en el cual ellos se asentaron aquí por el tema de la salina. La sal era, digamos, el producto más importante que había, ¿no? De ahí proviene la palabra salario, se pagaban sal. Fíjate la importancia que llegó a tener. Y a día de hoy pues estamos intentándole darle otra vez la importancia que tuvo antiguamente. El origen de todo esto, aquí el agua salada viene mediante, os lo voy a hacer un breve resumen, viene mediante el agua dulce, viene de la sierra y lo que tenemos aquí en el subsuelo son unas piedras de sal a lo bestia. El agua dulce pasa por esa veta y aquí tenemos el origen de un nacimiento de agua salada. Nosotros en este caso, si ahora observaréis de que el nacimiento sale muy rojo, con agua muy roja, es muy ferruginosa y lo que tenemos aquí, los 3 balsas que tenemos a la espalda, la utilizamos para decantar el hierro, para separarlo, para que la sal no salga roja. Nosotros en esta empresa sacamos 3 tipos de sal, la flor de sal, las escamas de sal y la sal virgen. Son 3 productos vírgenes en el cual a día de hoy nos dedicamos a la alta gastronomía, vienen bastantes cocineros conocidos aquí a esta casa buscar el producto y ahora seguidamente os enseñaré un poco los 3 productos de sales que sacamos. Bueno, pues seguidamente de los decantadores de hierro, el agua mediante un acueducto que todavía conservamos de época romana, lo que es el muro, una de las reconstrucciones que hicimos aquí en la salina, la pasamos directamente a esas 3 balsas que tengo aquí a la espalda. Nosotros la extracción de sal es solamente en verano, los meses de junio, julio y agosto, pues a través de la evaporación, y ahí lo que hacemos es evaporar el agua dulce y ya buscar la concentración máxima de agua salada. Estas salinas tienen algo muy peculiar y es el suelo de piedra que tienen, que están en las pozas, que serían todos los cuadrados que estáis viendo ahora mismo aquí a mis espaldas, que es donde hacemos la extracción. ¿Por qué son de piedra aquí? La piedra esa todavía es la original, es el suelo, digamos, que todavía tenemos original de esta salina y es para buscar la temperatura máxima. La piedra es un producto que absorbe la calor, añadimos el agua salada y lo que creamos es una especie de contraste entre el agua salada y el suelo esté muy caliente para que la evaporación sea muy ligera. Todavía seguimos conservando, como he explicado, los suelos, el revestimiento y de ahí ya donde hacemos la extracción de los 3 tipos de sales, que ahora a continuación iremos a verlo. Pues aquí tenemos los 3 tipos de sal, digamos todo el esfuerzo que tenemos detrás de todo este complejo. Tendremos la flor de sal, que es una sal muy suave, sería para una verdurita o para una ensalada y eso. Producto estrella de esta empresa, por el cual se forman este tipo de escamas tan grandes que no se llegan a formar en ningún sitio, es por las temperaturas que hay aquí, por el sitio donde estamos ubicados, que serían para las carnes y eso, y la sal gorda, que sería, digamos, el producto que siempre ha sacado de toda la vida de Dios, que sería la sal de guiso. Nosotros en este caso le llamamos, en vez de sal gorda, le llamamos sal virgen, porque es un producto que no va adulterado con nada, lo que tiene son dolores de riñones de nosotros, ese es el truco de aquí. Hola, buenas, soy Fran Romero y soy de la empresa El Zanganillo. Somos una familia de apicultores de aquí de Prado del Rey y nos dedicamos en pleno a la apicultura, tanto al cuidado de nuestras abejas
como a la extracción de miel, polen y ya por último el envasado, que es lo que tenemos aquí. Llevamos unos 20 años dentro de la apicultura y vamos, 20 años lo que es cuidando de las abejas y sacando miel, y solamente 3-4 años envasando. Llevamos tanto tiempo porque aquí en Prado del Rey hay mucha tradición de apicultura y tenemos uno de los pueblos con más colmenas de España entera. Tenemos unas 30 o 35.000, es lo que está estimado. Apicultores tenemos unas 40 familias y cada día pues van saliendo nuevos apicultores. Las mieles que estamos sacando aquí en la provincia de Cádiz es una de las mieles que más gusta a nivel nacional, tanto por la propia miel, mil flores, por la vegetación que tenemos y también porque cada vez vamos intentando de buscar mieles monoflorales, como las que hemos traído para que vayáis conociendo. Lo que son la miel de azahar, la miel de castaño, eucalipto, cilantro, tomillo y algunas más que podemos sacar aquí de lo que es en la provincia, tanto de tema de miel de montaña o miel de pradera, que también la tenemos. Entonces vamos, aquí en lo que es la provincia de Cádiz. Nosotros lo que intentamos es de darle un posicionamiento a nuestras colmenas, bien en el Parque Natural de los Alcornocales o en la Sierra de Grazalema, para ir sacando una miel lo más natural posible. Lo más natural hablando en temas de fitosanitarios y que no tengan problemas las abejas, porque ahora mismo es una gran problemática eso, que tengan zonas limpias de fitosanitarios y otros residuos. Y lo que vamos buscando son mieles lo mejor posible y de variedades. En lo que es en el Parque Natural de los Alcornocales sacamos mieles como la de montaña, la de monte, y mieles también como podemos sacar la de pradera, bien de algunas plantas de pradera. En la Sierra de Grazalema sacamos también miel de montaña, que lo dije antes, entre ellas tenemos la de tomillo y también de eucalipto. Y en otro sitio donde sacamos una muy buena miel es en el Valle del Genal, que ya es de la provincia de Málaga, pero sacamos miel de castaño. Y nosotros intentamos de poner la miel junto con otros productos para darle otra vista, lo que es la miel con piñones o miel con nueces y también la miel en panal. Una de las cosas que hemos hecho pionera aquí en Prado es el polen, que no lo saca ahora mismo apenas nadie, y lo que estamos es dando a conocer el polen, tanto seco como fresco, son dos variedades, y lo damos a conocer en todas las ferias a las que vamos, y en esta de Prado del Rey pues lo daremos a conocer en tema de un helado de polen que vamos a hacer para la feria. Y la miel en panal también es uno de los productos que nos gusta mucho de darlo a conocer a la gente, porque es una miel como la comían las personas antiguas, vamos. Ahora mismo pues nuestra clientela nos demanda mucho este tipo de miel, la miel en panal, para eso, para dar a conocer a sus hijos, por ejemplo, cómo la comían ellos antiguamente. Hablando de la miel, os puedo recomendar que esta semana próxima tendremos en Prado del Rey la Feria de la Miel, Sierra de Cádiz, donde algunos productores de aquí de Prado del Rey, productor envasador, exponemos nuestros productos y os invito a que vengáis a conocerlos, a probarlos todos y que os llevéis un regalo muy dulce. Buenas tardes, soy Luis Francisco Román Aguilar y estamos aquí en Prado del Rey, en el edificio principal de nuestro pueblo, que es el templo, en honor a Nuestra Señora del Carmen, que es la titular de nuestra parroquia, y es del año 1778 y su estilo neoclásico, con arcos de medio punto, y hay también un edificio en nuestro pueblo que es similar, del mismo año de
la fundación de nuestra parroquia, que es el antiguo Pósito de Labradores y la oficina de turismo, que tiene los mismos arcos de medio punto y la misma estructura. Os voy a comentar un poco lo que son, dentro de la imaginería que tenemos dentro de nuestro pueblo, las diferentes hermandades que tenemos en la localidad, un poco de reseña de cada una. Comenzamos el Domingo de Ramos con la Hermandad de Cristo Rey Asuntada a triunfar en Jerusalén y María Santísima del Dulce Nombre, como cariñosamente se conoce en muchos sitios como la Borriquita. Luego pasamos al Miércoles Santo, a una de la imagen devocional de nuestro pueblo por antonomasia, que es de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Luego pasamos al Jueves Santo, que es uno de los días grandes de la Semana Santa de Prado también, y tenemos las imágenes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores. Aquí nos detenemos un poco porque la verdad es que la imagen de la Virgen de los Dolores es de lo mejor que tenemos aquí en nuestro pueblo. Luego vamos a de las imágenes y las hermandades más nuevas, digamos, de nuestro pueblo, que es el Viernes Santo, el Santo Entierro de Cristo Yacente y María Santísima de la Piedad. La hermandad de San Isidro Labrador, aunque no procesiona Semana Santa, pero sí se celebra o bien el 15 de mayo, que es su día, así que el fin de semana o el fin de semana posterior a su festividad. Tenemos dos imágenes de San Isidro, curiosamente, porque el primero fue donado por la Hermandad Sindical de Labradores en el año 1955, donde las primeras romerías también, y es de Escayola, una imagen muy bonita que actualmente está de restauración en Bornos con el imaginero Ismael Rodríguez Piciel. Y después tenemos la actual imagen de San Isidro Labrador, que es de madera, que había problemas porque durante el camino, pues claro, cuando se descayola, pues se rompía con mucha facilidad y encargaron otra imagen de madera para que aguantara más, y esa imagen se bendijo el día de su festividad, el 15 de mayo del año 1986, con lo cual es mucho más actual. Y además que quien conozca o haya venido, sino que venga a conocer la romería de San Isidro de nuestro pueblo, que es una de las mejores de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y ya nos vamos pues al colofón de esta parroquia, ¿no?, que es nuestra madre, la Virgen del Carmen, la titular de nuestra parroquia, la patrona, que se le procesa una devoción increíble en nuestro pueblo, que es la Virgen del Carmen, que preside el retablo principal, en el altar mayor, y el patrón, que es San José, ¿vale? Proviene la devoción de Grazalema. En el año 2004 fue el 75 aniversario de la llegada de esta imagen que tenemos aquí. Pero esta imagen no es la única que hemos tenido en nuestro pueblo, pues es la tercera. Se quemaron dos imágenes anteriores a la Virgen, por lo cual esta tercera, que en el 2014 cumplió el 75 aniversario de su llegada al pueblo, pues conserva de la segunda Virgen la corona y el niño, que es de Sebastián Santos, y conservaba una media luna que por diversos motivos pues no se encuentra. Y después la Virgen está de la autoría de Castillo Lastrucci. No sé si sabemos si es expresamente de Castillo Lastrucci o de la escuela de Castillo Lastrucci, pero tiene mucha similitud con algunas imágenes como el Dulce Nombre de Sevilla, la Iniesta de Sevilla. Las imágenes de Castillo Lastrucci tienen unas facciones muy singulares y se parecen mucho. Entonces, pues nuestra patrona, y el retablo mayor, ¿vale?, el retablo principal del templo, proviene también de Arco de la Frontera. En el año 1939, pues lo mandaron a desmontar de donde estaba en el convento de la Encarnación de Arco de la Frontera, y una vez que lo desmontaron, pues claro, en el traslado, en el viaje, sufrió percance, se rompieron algunas cosas. De hecho, arriba, donde están situados los cuadros de la Inmaculada y los 5 cuadros que tiene el retablo, pues son posteriores, pero había 4 altos relieves, y en el centro, donde está la Inmaculada, un manifestador, que era muy bonito. Y luego, pues como curiosidad, ¿no?, veis que faltan 2 columnas al lado de la Inmaculada, que rompen la estética un poco de donde está la Virgen y la Inmaculada. Esas columnas también se perdieron. Está el hueco en la hornacina en el traslado de Arco hacia el pueblo. Bueno, pues nada, desearos que vengáis aquí a nuestro templo y disfrutéis mucho de nuestro pueblo.
Hola, soy Pepa. Estamos en Prado de Rey, en la Venta Rosario, carretera Arcos del Bosque. Llevamos aquí, esta venta tiene más de 60 años de antigüedad porque ya previene de mi suegro y ahora lo lleva mi marido, que era su hijo, y aquí estamos. Eso llevamos aquí más de 20 años y entonces seguimos con la misma cocina tradicional porque el cliente nos lo exige. Queremos meter cualquier cosa nueva y no, le gusta más lo tradicional, lo normal de siempre, lo de la cocina casera, no, no de restaurante y cosas de esas. Utilizamos mucho los productos de aquí, ecológicos de Prado y de los huertos de por aquí alrededor, y la gente la verdad que lo nota, y la patata se fríe en el peró, como tradicionalmente era antes, y la comida toda hecha es casera. Tenemos la carne mechada, está rica porque la hacemos nosotros, el pollo, los espárragos que siempre han sido aquí, antes eran los pajaritos, pero claro, eso ya no se puede poner y todavía la gente no lo exige, pero imposible. Pero vamos, que estamos muy contentos con los clientes y la verdad, vuelven y repiten y repiten. Aquí en la sierra lo tradicional es eso, las carnes rojas, venado, jabalí, el conejo, todas esas cosas, y como he dicho antes, los espárragos, las tagarninas, esas cosas son muy tradicionales y muy de aquí de la sierra, muy ecológicas. Y ahora os invito a todos los que vengan a la sierra, que pase por aquí por Prado de Rey, que tenemos una gastronomía muy rica. En todas las tostadas también, que se me ha olvidado de decirlo, las tenemos en las chimeneas, que eso ya no se ve tan fácil, y además el aceite, todo, las mantecas, todo es muy tradicional aquí de la sierra. Os invito a que vengáis porque merece la pena. Y Prado de Rey es muy bonito y muchos pueblos de por aquí de alrededor de la sierra.